Con muchísimo gusto. Comenzamos entonces, les dejo. Comenzamos. Ya voy a poner yo también para grabar. Uy, espera. Rocío, solo una pregunta. Rocío Martín Díez, ¿así está bien dicho tu apellido? Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Sobrellevar nuestras mochilas personales, ocuparnos de todo lo que nos aqueja y debemos superar, me atrevo a decir que no es tan complejo como tratar de aceptar lo que le puede ocurrir a un hijo. Creo que ese dolor es más fuerte que el propio. Rocío Martín Díez, abogada de profesión, es madre de un niño con lesión cerebral. Su experiencia la comparte en conferencias, en su blog y en su libro titulado El regalo que cambió nuestras vidas. Hoy está con nosotros y nos ayudará a trascender la situación de tener un hijo con cualidades especiales. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Wendy, gracias a ti también y a vosotros. Tienes 3 hijos, Rocío. Felipe, Felipón, como le dicen en todos tus escritos, y ya lo siento así como parte de mi familia, es tu segundo hijo y el único que nació con lesiones cerebrales. Fue una noticia que recibiste durante el embarazo. ¿Cómo recuerdas haber vivido ese momento? Pues imagino que bueno, yo soy una persona positiva, entonces no me planteo las cosas hasta que no vienen. Imagino que hay quien vaya un poco con cierto miedo, pero yo no fui con ningún miedo y yo iba simplemente a saber si era niño o era niña, era como mi máxima curiosidad, no tenía ninguna preferencia y cuando me tumbé, sí que luego compartí con mi marido una sensación que él también tuvo y era como que me iban a decir algo. Que no me iba a gustar, tuve esa sensación, se me pone ahora la carne un poco de gallina solo de pensarlo, pero fue una cosa que me pasó así rápida y ya está. Y de repente el médico iba diciendo en alto a la enfermera, pues no sé, pues dedos 10, ¿sabes? Como Sí. confirmando en alto que todo estaba bien y cuando llegaron a la parte de la cabeza se quedó en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos y ahí supe que estaba el problema, no me preguntes ni por qué. Y justo él dijo, mirad, es que hay un problema y necesito que lo confirmemos en una resonancia magnética y no nos dijo más. Entonces nos levantó ya, a mí me dijo que me levantara de la camilla y como sin más explicación. Entonces le preguntamos así un poquito más y dice, es que prefiero confirmarlo en la resonancia y hay un quiste, me parece. Nos habló como un poco vago de lo que había y hasta como 2 días más tarde que me hicieron la resonancia no se confirmaron las 6 lesiones que tenía mi hijo en la cabeza. Cuando yo salía por la puerta sí le pregunté, doctor, ¿me puede decir al menos si es niño o es niña? Y me dijo, sí, sí, es niño. Y dije, ay, gracias, no sé, ya para ponerle cara. Y cuando ya fuiste a hacerte la resonancia magnética, te confirmaron el diagnóstico. ¿Qué pasó por tu mente, por tu corazón? ¿Cómo lo viviste con tu esposo? Pues siempre digo y diré, y ahí se confirmó esto, que para mí lo peor es la incertidumbre, lo Ujú. peor, porque cuando ya tienes un diagnóstico, o sea, ya sabes cómo reaccionar, puedes llorar, puedes hacer lo que quieres, pero hasta entonces se me hicieron eternos porque creo que pasaron, me parece que fueron 2 días hasta que me hicieron la resonancia, y hasta el minuto en el que entré en aquel tubo y me, y me lo hicieron, yo creo que ahí ya mejoró un poquito la cosa. Y ya, no sé si tardaron también otros, no sé, 2, 3 días hasta que me dieron el informe y fue horrible porque me dijeron que se confirmaba una, no, que era lo que pensábamos, eran 6. Y hasta ese momento, pero mira, cuando ya me dijeron, voy a hablar en primera persona, cuando me dijeron, mira, tu caso es el peor, ya en ese momento dije, bueno, pues mi caso es el peor, pero por lo menos ya sé lo que pasa. ¿Y a qué se referían con tu caso es el peor? O sea, clínicamente los doctores no habían tenido una experiencia como la de tu hijo. ¿Así lo tomaste? ¿Esos trataron de decirte? Pues porque una lesión, 2, 3, 4, 5, pero ya 6 eran difusas, nada que ver una con otra, en distintas zonas del cerebro y cada una de ellas en sí misma era grave. Entonces, si sumábamos las 6, me dijeron que era uno de los casos más graves que habían visto y que no era, o sea, que las lesiones eran compatibles con la vida, que en principio mi hijo viviría,
pero que iba a ser, y esto ya no recuerdo qué médico me lo dijo, pero sí me dijeron que iba a ser un trozo de lechuga, o sea, como una lechuga, ni siquiera me dijeron un vegetal, me dijeron como una lechuga en la cuna. Y entonces me dijeron que tenía que plantearme el aborto porque era un caso tan grave. Y yo dije que en ese momento como miré con cara de, pues no me lo planteo. Y me dijeron, es que tienes que tener en cuenta que tienes otra hija y que es un caso tan grave que cuando un padre falta, al final quien se hace cargo del hermano con lesión cerebral es su hermana y tienes que tomar la decisión también pensando en tu hija. Y ahí sí me dejaron cao, porque Claro. es verdad que yo ya era responsable de la felicidad en parte de esa niña y bueno, pues me tocaron bastante. Así que me dijeron que me hiciera una amniocentesis para ver la causa, para ver el origen, y el origen no salió en la amniocentesis porque no era, en principio no era genético, luego se corroboró que no era genético con otras pruebas que me hicieron hace unos años, no era un virus, no había ni citomegalovirus ni nada, no supieron. ¿Y cuáles fueron tus principales miedos? Luego que pues te respondiste a ti misma que la opción del aborto no era una opción y querías seguir adelante con tu embarazo y el nacimiento de Felipe. ¿Cuáles fueron tus principales miedos? Bueno, mi principal miedo era el miedo. O sea, mi principal miedo para mí era cómo gestionar el miedo, porque en el momento en el que tú ya eres madre, no estás tú, está tu hijo. Y entonces, más allá de pensar cómo iba a vivirlo yo, estaba pensando ya en mi hija y estaba en que me viera con una sonrisa y estaba gestionando también que yo no sintiera tanto miedo para que mi hijo que estaba adentro no sintiera a su vez ese miedo. Ujú. Eso por un lado. Y luego también, o sea, no voy a decir abiertamente que no quise abortar, ¿eh? Tuve serias dudas. Ujú. Entonces, cuando me hicieron la amniocentesis, y además me gusta decirlo porque el que dice que no tiene miedo es mentira, yo creo que todos lo Correcto. tenemos. Entonces, cuando yo me tumbé, me dijeron tienes que estar en reposo 48 horas después de la amniocentesis por peligro a perder al niño, yo me tumbé, pero como estuve en casa sola porque mi marido estaba trabajando, yo vivía en una casa con varios pisos, yo quise bajar las escaleras todo el rato. O sea, yo digo, yo voy a Ujú. bajar las escaleras para perderlo, abiertamente lo digo, ¿eh? Porque creo que no sé si voy a ser valiente de ir a practicarme el aborto, pero yo o sea, quiero ponerlo fácil a la vida, es como si este niño está como dispuesto a agarrarse a la vida o no. Entonces estuve como al borde de las escaleras mirándome como quien mira hacia un precipicio y al final no lo hice, fíjate, me quedé tumbada en la cama y no fui capaz. Em, ¿Qué crees que fue lo que pasó en ti que no te hizo capaz de terminar con ese pensamiento, ese sentimiento, esa duda que pienso yo es muy normal sentirla en una situación de tanta incertidumbre y de tanto miedo? Pues fue mi hijo. Es que aquí entra la parte loca de mi vida, porque desde que se me pone todo el rato así al Ay, hablar, a mí también. sí, lo digo y es que es real, es que es un maestro, es un personaje que me pone de muy mal humor todos los días porque es un cabezota y me dice que no a todo y todo porque ahora ya peleo con él muchísimo, pero entonces mi hijo que estaba dentro de mi tripa, eh, yo creo que las almas entran y salen hasta que nacen, no sé, es una idea, ¿no? Entonces ese alma estaba entrando y saliendo y hablándome, no sé cómo fue, pero fue muy fuerte lo que desde el principio él vino a hacer en nuestras vidas, pero muy, muy fuerte, porque no me dejó él, es que estoy convencida de que es él, que no me dejó ni bajar las escaleras, ni siquiera pasaron 2 semanas, es más, a los 2 días de hacerme la amniocentesis, que ya nos habían dicho que era todo fatal y eso, mi marido se despertó una mañana y dijo, tengo una sensación buena. Y dije yo, buena, yo lloraba, ¿eh? Entonces yo me pasé llorando una semana y me dijo él, sí, sí, tengo una sensación buena, esta noche ha pasado algo como que no va a pasar nada. Y yo dije, pues qué suerte. Y al cabo de, no sé, de 2 semanas tuve esa misma sensación de que fuera lo que fuera, yo tenía que estar tranquila y estaba todo bien. Y era él que nos estaba hablando. O sea, te prometo que es una sensación que sentimos, tanto mi marido como yo, que nos maneja. Aún hoy es el día que sentimos que Él nos maneja, que maneja nuestras vidas de una manera, ya no sé si Él desde arriba, es una sensación muy fuerte la que tenemos con Él. Y es que, Rocío, hay personas que pensamos, me incluyo, que cuando venimos al mundo lo hacemos luego de haber escogido cómo
cuándo, dónde, decidimos en qué entorno nacer, con qué raza, con qué condiciones, todo como parte de esto plan divino. Hay almas que incluso se sacrifican para ayudar a otros. ¿Crees que Felipón vino a tu vida entregándose a ustedes para que tú, tu esposo, tu familia, tu entorno pudiera evolucionar, su alma pudiera trascender? Pues mira, yo creo que los niños que vienen con lesión cerebral también tienen que aprender ellos. No creo que sea un sacrificio por completo de decir me entrego a una mala vida, entre comillas, por ayudar a los demás. Yo no creo que sea tanto un sacrificio en ese sentido como que es un equipo, o sea, es un yo te doy, tú me das. Entonces yo creo que él viene a trascender algo, también creo muchas cosas, pues a lo mejor el convivir con un cuerpo que no le responde a la misma velocidad que su cabeza, a lo mejor a tener paciencia, a lo mejor a muchas cosas, él ha venido a muchas, por supuesto, a dar, por supuestísimo, a aprender, o sea, a darnos a nosotros para que nosotros aprendamos. Pero yo sí creo que las personas que vienen, salvo, claro, que ya hayan trascendido todo y sean ángeles, que vienen ahí, que lo sabrá, estoy segura también, claro. Pero yo en el caso de muchos de esos, no creo que sea tanto un sacrificio y que les tengamos como decir, ay, pobrecillos, entre comillas, No. sino al contrario, yo creo que ellos también tienen que aprender y de esa manera me lo tomo para verme como de igual a igual, ¿sabes? Como de alma a alma y de decir, venga, yo tengo que aprender, pero tú también. Claro, cuando decía sacrificio me refería a algo doloroso, a algo que para ellos habría que verlos desde una mirada de pena, sino más bien de una sabiduría absoluta, de esa entrega que un alma que ya está mucho más arriba que nosotros, que tiene un nivel de conciencia mucho más amplia, sabe que eso no es nada por lo cual uno deba de sentir pena, sino más bien es parte de una característica que viene a ayudar al otro, al que sí que tenemos que nosotros que trascender y mejorar en muchas cosas, y vienen justamente a ellos con esas características que para ellos ya no son unas limitaciones porque están pensadas de una manera, son justamente más bien ese sacrificio de amor, un sacrificio de yo ya viví mi vida, yo ya viví procesos en la tierra que ya pasaron y ahora pues vengo a ayudar a otros que amo y que necesito que vayan a dar un paso más. A esa clase de sacrificio me refería. Tienes toda la razón. Sí creo, en el caso de Felipón, no sé, hablo siempre en primera persona para no meter la pata y que otras personas se vean aludidas, pero yo creo que él también es un sabio, absolutamente, absolutamente, y ha venido a despertarme y a despertarnos a todos. Y creo que es o sea, un alma súper sabia. Pero también creo que ese alma tiene que aprender aquí en la tierra de lo que sea. Fíjate que tiene mucho que ver, yo creo también, porque al final yo creo que o sea, aquello que nos cuesta es aquello que tenemos como que trascender más, ¿no? Es nuestra dificultad. Y su cuerpo físico, a día de hoy, aunque ha mejorado una barbaridad, sigue sin ir a la misma velocidad que su cabeza, a lo mejor, ¿no? Quizás ese sea también su aprendizaje, ¿no? No lo sé, a lo mejor yo creo en otras vidas está claro y tú también, por eso estamos hablando así. Yo creo que a lo mejor ahí ha habido algo, no lo sé, estoy hablando sin saber, pero sí tengo la sensación de que es un ser absolutamente sabio con sus aprendizajes que hacer aquí también. ¿Y qué crees que te ha ayudado a soltar? ¿Qué conceptos tuviste que romper luego de saber que tenías a Felipón con las características con las que vino dentro de tu vientre? Ha sido todo un proceso, así que me imagino que esto de soltar y de entregar no fue solamente en un inicio, no fue solamente hace 2 años, ni hace 8, sino pues los vives incluso ahora. ¿Qué has tenido que soltar? Bueno, tengo que soltar todo, porque no me da tregua. O sea, es que cuando digo que es sabio, no me da tregua y cada segundo ya lo tengo como hábito, ¿eh? Pero para mí cada segundo de mi día es un aprendizaje y cuando hay algo que me cuesta, suelto inmediatamente, o sea, ya me lo he tomado como hábito, porque cuando a mí algunas madres me han preguntado, claro, porque tú has escrito el libro, el regalo que cambió nuestras vidas, porque como tu hijo ya está mucho mejor, pues es fácil decirlo. Y les digo, no, perdona, yo escribí el libro cuando mi hijo estaba fatal, porque el regalo para mí no es la discapacidad, si no, no estaría intentando que mi hijo ande o hable o lo que sea. Para mí el regalo es lo que ha hecho en mí, o sea, el gran despertar al que me ha llevado. El despertar llamo, pues lo que tú estás diciendo, a soltar aquello que nos pesa. O sea, la culpa, por ejemplo, a mí soltar la culpa y sobre todo las mujeres
es un peso que nos quitamos de encima cuando te das cuenta de que lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos, si no lo estaríamos haciendo de otra manera. Al menos te hablo de las personas que vamos por la vida con buena voluntad y buena intención, y yo creo que incluso las personas que lo hacen mal es que no saben, es por ignorancia, ¿no? Entonces yo en mi caso solté, por ejemplo, la culpa. La solté, por ejemplo, muchísimos, o sea, aprendí la humildad, por ejemplo, para mí se ha convertido en algo que trato de practicar a diario. Eh, el saber que un niño, por ejemplo, no tiene nada que ver su edad real de 5, 6, 7 años con el alma que tiene ese niño. Ese niño puede ser, como estábamos diciendo, un alma súper sabia y estar metida porque le ha tocado, ha elegido volver aquí, entonces pues tiene el proceso humano de 1, 2, 3, pero la humildad de saber que ese niño me está enseñando a mí, o sea, muchísimo, pues también me ayuda a practicar la humildad en general en el mundo, ¿no? Cuando yo pienso que sé más que nadie o sé que, pues es que a lo mejor yo estoy en primero de eso, siempre lo recordaré de Gonzalo Rodríguez Fraile, que unos estamos en primero de matemáticas, otros estamos en quinto, pero yo estoy en quinto de lenguaje y tú estás en segundo, o sea que al final, pues eso, esto es un intercambio y todos somos maestros y espejos unos de otros, y entonces la humildad, por ejemplo, es algo maravilloso a practicar, la compasión, lo que tú estabas diciendo, el no sentir pena porque un niño o una persona esté en una condición que tú consideras mala, porque ese alma efectivamente sabe el por qué ha elegido ese momento y esa situación y esa circunstancia, y yo no la tengo mejor que esa persona. Al final es que son distintas experiencias, pero no hay mejores ni peores, ¿no? Yo ya habré muerto en África 25 veces y habré matado, me habrán violado, habré pasado por todo eso, y por eso en esta vida pues a lo mejor tengo más suerte, ¿no? De por lo menos de tener un techo y de tener amigos y esas cosas bueno. Y luego también el agradecimiento, por ejemplo, el soltar preocupaciones y soltar cosas que antes me hacían comerme la cabeza y sentirme mal, a priorizar y el a dar gracias por todo. O sea, se me pone, es que llevo la entrevista así, pero el poderme levantar por la mañana y acostarme por la noche dando gracias por todo, o sea, incluso por una situación que aparentemente parece mala, incluso que dices, intentas salirte y objetivamente dices, no, es que esto es malo, porque qué narices, estoy... No, es que digo gracias, porque dentro de 3 días o de un mes estaré viendo el por qué la he tenido y el para qué y qué he aprendido de esto. Y entonces yo a mis hijos le digo, y sobre todo a la mayor, acostúmbrate a dar gracias por todo, o sea, por todo. Y luego, pues eso, la humildad, o sea, sí, ser agradecido, pero con la vida y con las personas, porque incluso la persona que viene y te habla mal, esa persona está pasándolo muy mal a lo mejor, y tú no tienes que pensar o no hacer juicio y análisis del, pues simplemente sonríele, si tú puedes sonreírle, o al menos, bueno, pues no hagas juicio y no sé, esas cosas, no sé, te diría 1000 más, ¿no? Pero esas cosas a mí me han marcado mucho y trato de practicarlas día a día. Rocío, y este aprendizaje tan maravilloso que nos compartes, y por si acaso eso de la piel de gallina la tengo yo también, ya estoy que lloro. Ah, sí, yo se me pone todo el rato, ¿eh? Me siento súper conectada contigo. Yo también tengo un hijo con una discapacidad visual. Sé lo difícil que es y lo doloroso que es el ver el sufrir a un hijo. Luego pues vas comprendiendo muchas cosas. Pero como lo decía en la introducción, tan fácil que puede resultar ser el llevar los sufrimientos propios, pero luego el de un hijo es mucho más complejo. Pero efectivamente, esa sabiduría que te traen es también un regalo de Dios y lo comparto contigo muy bien. Pero en este proceso de aprendizaje que también nos has compartido, está también tu esposo, está también tu hija mayor y luego pues tu hija pequeña que vino después. ¿Cómo crees que ellos forman parte de toda esta vida que Felipón les ha venido a regalar? Pues mira, es que yo creo, no sé si te habrá pasado a ti también, pero cuando tienes una situación así, o por lo menos ya te entregas a la vida, sueltas ese control, es precisamente eso lo que te hace ver que tú no eres la responsable del 100% de lo que le pasa a tu hijo, porque cuando una madre o sea, lo tiene todo perfecto, vamos a decir, un niño perfecto, todo bien, ¿no? Y va al cole, es como que lo quieres abarcar todo, controlar todo, y cuando te das cuenta de que no controlas nada y de que estás entregada a la vida, que es lo más importante, y te entregas y dices, bueno, yo me entrego y lo que sea, o sea, no soy, o sea, soy madre, soy responsable, vamos a decir, pero
no controlo el 100%, pues pasa lo mismo al final con el padre y con los hermanos, ¿no? Que somos un equipo para hacer que esto salga bien, pero no porque... O sea, pero como alma, vamos a decir, es como vamos remando en el mismo barco y en la misma dirección y somos un equipo, pero cuando tanto mi marido como yo ahora, por ejemplo, tenemos dudas, ¿no? Ahora, pues el caso, no sé si te pasa a ti también, pero Felipón ya tiene 7 años, va a cumplir 8 en agosto, va con retraso también porque nos hemos cambiado de país varias veces, le hemos hecho un lío con los idiomas y había otras prioridades. La prioridad era, pues ahora ya no tiene epilepsia, pero cuando nació la tenía enorme, ahora ya no tiene tanta hipotonía, pero él estaba con la cabeza caída. Entonces, cuando hemos ido dando como pasos, ahora se nos presenta el tema de, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? Pues que ahora está en un retraso importante con respecto a los niños de su edad. Entonces ahora, fíjate qué bonito, nos tenemos que plantear a qué colegio llevarle, ¿no? Si a un colegio de niños normales, entre comillas, para que sean su referencia, puesto que él tiende a esa normalidad hasta donde le lleve, o tiene que ir a un niño en el que tengan profesores adaptados a que haya algunos niños como él con dificultades. Entonces, tienes la humildad de decir, a ver, soy padre, efectivamente, pero vida, o sea, Dios, como lo quieras llamar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo sentimos parte de un proyecto enorme, no lo sentimos como un niño solo, sino como parte de un proyecto de vida y sabemos que hagamos lo que hagamos, es como de alma, es que es una sensación muy curiosa la que tenemos tanto Felipe como yo y es bonito poder hablar de la misma manera. Y sabemos también que si estamos aquí es donde tenemos que estar. O sea que si le hemos cambiado de idioma y todas esas cosas, no es un problema, al contrario, es lo que teníamos que hacer. Entonces, decir aprender, no estaríamos aquí y te quitas un gran peso de encima en decir, bueno, pues es perfecto y necesario todas las elecciones que hemos hecho hasta aquí porque las hemos tratado de hacer con el corazón. Entonces, si estamos aquí, tiene que haber un centro ahora mismo que le esté esperando, ¿no? Para sacar lo mejor, que al final como madre es lo que quieres, no que sea llegado a este punto arquitecto, sino que sea feliz y que pueda sacar todo su potencial. Entonces, pues bueno, pues como equipo, como familia, remando en la misma dirección y tratando de saber qué es lo que la vida, ahora que preguntamos todo, quiere decirnos. Ahí estás. Nos Sí, estoy congelamos. aquí. Sí, Ya, sí, nos ok. congelamos, estamos aquí. Pero yo sí te llegué a escuchar hasta el final. Estoy segura que José Ah, también. vale, vale. Pero bueno, voy a retomar la entrevista. Justamente con lo que me estás diciendo iba mi siguiente pregunta. ¿De dónde sacas ese poder para las decisiones? He leído tu libro, he leído tus blogs y en algún momento te pregunté, porque justamente mi segundo hijo tiene también circunstancias difíciles de aprendizaje y dije, bueno, ¿cómo tomas tú las decisiones, Rocío? Recuerdo haberte mandado a preguntar con una amiga en común que tenemos nosotras y tú me mandaste a decir algo muy sabio. Me dijiste, bueno, que sigas tu intuición de madre, sigue lo que a ti te resuene, porque tú, Rocío, has pasado también por un periplo de talleres, de herramientas, de todo lo que has encontrado en el camino para poder ayudar en el desarrollo físico e intelectual de Felipón. Entonces, ahora, ¿cómo nos podrías decir a las madres que estamos ahí tratando de buscar esa respuesta, en la que te encuentras tú también justamente ahora con lo que me cuentas del colegio? Pero, ¿cómo saber cuál es la decisión correcta? ¿Sigues buscando, sigues probando o se basa 100% en lo que sientes en tu corazón? Pues lo que vino a hacer mi hijo está claro que es a despertarme. Cuando digo a despertarme es a no terminar nunca de aprender, a saber que todos los días es un nuevo reto, ¿no? Y que cuando crees que ya has encontrado la iluminación y el camino de decir, ostras, mi intuición me lleva a todas partes, entonces, ¡pum!, tienes dudas. Porque ese es el tema, ¿no? Que al final no nos podemos volver a dormir. Entonces, ya la vida se encarga de que no nos durmamos. Y entonces, es a día, cada vez que yo tengo dudas, pregunto a la vida, pero sin prisa, porque yo sé que me va a llegar la respuesta cuando la tenga que tener. O sea, si yo pregunto a mi corazón y mi corazón en ese momento no me responde, pero yo sé que
O sea, yo a mi corazón, desde que ha nacido mi hijo, le siento latir a cada minuto, a cada día. O sea, no desde que nació, más bien, desde que practicando todas esas herramientas que tú me estabas diciendo, fui poco a poco despertando. Desperté cuando toqué fondo y ya sufría tanto que desperté. Pero no sufría por el nacimiento de mi hijo, que siempre lo aclaro. Yo creo que estos niños vienen a despertarnos o cualquier situación difícil porque nos hacen tocar fondo, pero lo que nos hace sufrir, aunque lo creamos, no es el nacimiento de ese niño, sino toda una vida de aplicar mal las cosas, o sea, de no saber, de nacer y que nuestros padres, profesores y demás nos digan, pues, todas las barbaridades que nos dicen con su mejor intención, ¿no? Pues que a lo mejor que venimos a sufrir, que tenemos que pagar aquí no sé cuántos, que si no luego vamos al infierno, que si no... Todas esas cosas que nos hacen como tener miedo a todas horas, ¿no? Entonces, cuando me empecé a quitar esos miedos de decir, no, mira, yo lo estoy haciendo bien, tal, tal, no sé qué, y lo más importante soy yo, eso no es egoísmo, me tengo que querer a mí para poder querer a los demás. El amor está más allá del querer, por ejemplo, el sentir amor por alguien va mucho más allá. Yo puedo amar, pues eso, un árbol, todas esas cosas que poco a poco vas comprendiendo y aceptando en tu vida. Todo eso te lleva a saber que tienes que preguntar a tu corazón y a tu intuición, pero cuando no te contesta tu corazón, porque tu corazón a lo mejor piensa que no es tu momento todavía de saber la respuesta, pues te toca esperar. Entonces, pues tú le preguntas a la vida, corazón, como lo quieras llamar, o a ambas, y ya está. Puesta esa intención, pues dejas pasar los días con los ojos bien abiertos y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, en el momento en el que te tenga que llegar la respuesta o que tú seas capaz de leer esa respuesta, que lo mismo está delante de tu nariz y no la estás viendo porque aún ese filtro no ha desaparecido, pues entonces de repente dices, anda, pero si estaba aquí. A veces tarda más, a veces tarda menos, a veces te llama alguien y te da la respuesta y dices, jo, qué curiosa es la vida. O, mira, una cosa rápida, por ejemplo, pero mi marido siempre dice que yo tengo enchufe. No sé si ahí en Ecuador se llama igual. Enchufe es cuando como que tengo canal directo o línea directa y que me Ok. contestan rápido. Entonces, como en el cole cuando los profesores te dicen Pepito, o sea, Pepito es el mejor, ¿no? Eso es enchufe, ¿no? Entonces Felipe siempre me dice, es que tú tienes enchufe y a ti te las respuestas te las dan súper rápidas, a mí en cambio no me llegan nunca. Y yo le digo, ¿qué dices? O sea, lo que pasa es que quizás, pues hay veces es verdad que me siento enchufada. Y hace como 3, 4 años pregunté, porque estaba en Francia y en Francia donde vivíamos, en un pueblo pequeño no había muchos terapeutas, ni terapias, ni nada. Entonces me sentía mal por tener allí a Felipe y que a lo mejor él no tuviera acceso a lo que en ese momento con 3 años necesitaba para mejorar. Y de repente dije a la vida, oh, Dios, por favor, ¿qué tengo que hacer? Y de repente fue decir esto y la vecina que estaba en el piso de al lado, asomada a la terraza, vio a la vecina que yo no conocía de nada. Vio a mi hijo gatear por la terraza con 3, 4 años y me dijo, ¿tu hijo tiene algún problema? Y yo le dije, sí, tiene lesión cerebral. Y me dijo, pues tienes que ir a Hong Kong. Y le dije, ¿a Hong Kong? Y me dice, sí, porque hay un terapeuta allí que le va a ayudar. Bueno, el caso es que practicando todo esto que hablamos, ¿no? De estar conectado con la vida, acabé en Hong Kong. Porque todo era que sí, no teníamos el dinero y de repente el dinero, pues nos buscamos la vida, apareció, encontré el compañero de viaje, que no era mi marido porque él tenía que trabajar, me fui con los 3 niños, la pequeña con 5 meses, el caso es que mejoró. Y cuando llegué, le dije a la vida, Dios, gracias por decirme esto, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué tengo que hacer por mí? Porque a mi hijo ya le habéis ayudado, pero yo siento que hay algo más como que ahora mismo, y me dijeron, llama a tal persona. Me dijeron, lo recibo, y llamé a esa persona y efectivamente esa persona era terapeuta y me ayudó a desbloquear algo que en ese momento yo sentía que desbloqueaba, que tenía que desbloquear. Entonces, hay veces que es inmediata la respuesta, hay veces que me toca esperar días y semanas y meses, pero dentro de esos días, semanas y meses está el proceso de aprendizaje que sé que me toca esperar. Entonces, pues he aprendido herramientas, pero sobre todo es el día a día. O sea, que quien piense que esto es inmediato no es verdad. Y luego también otra cosa es
que claro, si tú aplicas, o sea, si aplicas esto en tu hora de meditación en silencio, es muy fácil, porque dices, jo, me siento fenomenal. Pero es que luego te toca salir ahí fuera Ujú. y estar con tus hijos, con tu marido, con tu jefe, con el colegio de tu hijo, con todo. Y ahí es donde verdaderamente tienes que aplicar el sentido común, la intuición. Además, te puedes enfadar, no pasa nada, pero entonces tienes que volver rápido a decir, ¿por qué te está enfadando esto? O sea, ¿qué hay aquí que para no hacer responsables a los demás, tú tengas que mejorar o cambiar? Porque lo que me está sentando mal no es algo que tenga que cambiar esa persona, a lo mejor soy yo o a lo mejor es que la vida me está diciendo que ese ya no es mi camino. Entonces siempre es el día a día, o yo, o si yo siento que yo lo estoy haciendo bien y no me puedo ir de esa situación, a lo mejor me toca practicar la paciencia o irme de ese camino y es que ya se ha terminado. Y esas son las perspectivas también que mencionas tú en uno de tus escritos. Leía tu experiencia en Francia, que la acabas de mencionar unos minutos atrás, en la que dices que fue un proceso de muchas alegrías, pero también un poco de confusiones, pero donde aprendiste a ver todo de una perspectiva diferente. ¿Te refieres a eso? A las finales en Francia pasó algo en ti que también ayudó a que pudieras ver las cosas desde otra óptica. Todo desde que ha nacido mi hijo, tengo que decir que ha sido para mí un constante aprendizaje, porque los primeros 2 años quizás suyos fue un aterrizaje en mí, fueron durísimos y esto fue en España. Después cuando nos fuimos a Francia, en Francia lo que me pasó es que me alejaron de todo lo conocido. O sea, cuando yo ya en España habían pasado 2 años y más o menos me había hecho con la situación, ya pues conocía a los terapeutas buenos para mi hijo, incluso ya había empezado a darme cuenta de que tenía que trabajar en mí, mucho más allá de mi hijo, porque al final no es solo él el que tiene que trabajar, sino yo. Entonces, pues encontré herramientas para él y para mí. Y de repente, ¡pum!, me llevan a Francia. Y sabíamos, tanto mi marido como yo, que estábamos en Francia y no era casualidad, nos había llevado él. Y un día lo hablamos, además, me dijo Felipe, ¿tú te das cuenta de que nos ha traído aquí Felipe? Y yo le dije, sí, ¿lo has pensado? Y me dijo, claro que lo he pensado, es que nos ha traído él. Y digo, yo también lo creo. El caso es que supe al cabo de meses, que al principio era como, "Jo, ahora que tengo todo controlado, que podría ayudarle a él mejor, que ya en España había más medios, que es mi idioma", y de repente comprendí que me habían llevado, la vida me había llevado a Francia para meterme más incluso en mí misma y que no tenía tanto que preocuparme de lo que yo podía ayudarle a él, porque en Francia es verdad que no había tantos medios, para él en un sentido, o al menos que yo conociera, sino que la vida me estaba llevando más hacia adentro a mí. O sea, me había alejado de mi familia, de mis amigos, de mi entorno, de mi idioma, que yo no sabía el francés, y encima estábamos en una casa en lo alto de la montaña, con lo cual yo decía, es que estoy, o sea, sola, porque mi marido no paraba de viajar y mi hija era pequeña, la mayor. Y entonces dije, ah, vale, claro, es que tenéis, o sea, me habéis traído aquí para meterme más todavía en mí, para llegar más a mi corazón, para... Y así lo entendí y me quedé tranquila. Y dije, ah, vale, vale, así ya lo entiendo. No me tengo que obsesionar con Felipe, sino que es que me toca a mí. Y cuando pensé eso, ¡pum!, mi hijo empezó a gatear. Ay, no te puedo creer. Mira que Empezó a gatear. escucharte realmente es un aprendizaje en cada sílaba que mencionas y lo haces tan real, Rocío, porque no hay que ser iluminada ni un coach ni tener PhD de mil cosas para poder tener tanta sabiduría como la que tienes y como la que humildemente reconoces que Felipón que te regaló. Y qué lindo saber y poder escuchar que también te preocupas por ti, porque sí pasa a muchas madres con situaciones, con hijos con características especiales, que la entrega es absoluta, es total, de tal forma que te abandonas. Y también leí uno de tus escritos en los que también reconociste que el haberte dedicado a ti misma, el haberte ocupado de ti, como lo mencionabas ahorita, del gateo, de alguna manera ayudó a que todo esto se expandiera en algo positivo para Felipe. Y desde entonces te ocupas mucho en ti. ¿Cuál sería esa rutina que haces? ¿Qué es lo que no dejas de hacer por ti? ¿Y qué es lo que aconsejarías a cualquier madre en tu situación que no dejara de hacer por sí misma? Mira, yo hace años, o sea, hace como 4 o 3 años, hice una cosa que en aquel momento no me pareció que yo había hecho bien y pregunté. Y lo que me llegó fue la siguiente frase, dar amor y recibir amor.
Y se me repitió como un mantra durante una hora, no lo podía sacar de mi cabeza. Era dar amor, recibir amor, ¿no? Y ahí como que integré que yo no puedo dar si no recibo. Es una cosa, entonces, que al final el ser humano desde que nace tiene una falta de amor bestial, porque yo creo que nos hemos creído esa parte de, pues no sé, de que no valemos. Yo creo que todo es amor. O sea, somos energía y la energía es amor, ¿no? Amor eh, o energía informada, vamos a decir, o como lo quieras llamar. Entonces, hasta que no nos damos cuenta de que somos amor y de que necesitamos amor, pues nada vale nada, ¿no? Entonces, si yo no me doy amor a mí misma, no puedo darlo tampoco y nos creemos que por estar obsesionados por alguien o desvivirnos o dedicarles nuestras 24 horas estamos como cubriendo el expediente y nos sentimos bien. Pero es que no es así, porque un niño, en vez de hacerle 20 terapias, le dejas haciendo 2, le llevas al parque y después le dejas un rato en casa jugando con algo o a la vecina, si no tienes otra forma de, no sé, le pides a la vecina, se te van abriendo puertas en cuanto pones la intención de verdad y de corazón, de hacer las cosas ya desde otro punto de vista, se te van abriendo puertas, hay que tocarlas. Y de repente hay gente, hay madres que me dicen, ya, pero es que yo no tengo dinero para dejar a mi hijo con alguien y poderme dedicar a no sé quién. Yo no tengo a nadie en casa tampoco. Ahora le he pedido a mi hija mayor que se dedique, se ocupe y se lo cambio por luego un ratito más de no sé qué, o yo que sé, te vas buscando la vida. El caso es que necesitamos tiempo para nosotras y entonces si aparece ese tiempo, que aparece, porque la vida se va a encargar si lo hacemos con el fin de realmente amarnos y dedicarnos un tiempo a nosotras, todo cambia, es que todo cambia y de repente quien piensa que está solo no está solo y quien piensa que no se lo merece y quien piensa, entonces vas cambiando muchísimo. Rutinas, pues creo que es importante dormir, por ejemplo, porque voy a lo más básico, o sea, voy siempre a lo más básico, porque yo hablo y yo soy una persona, no soy coach, no soy psicólogo, y voy a lo más básico, y mis consejos siempre son muy básicos, y es como, necesitamos dormir, porque si no dormimos es que no podemos hacer nada. Necesitamos comer y comer sano. O sea, comer sano es intentar dentro del sentido común comer sano, o sea, te puedes tomar un día una Coca-Cola o unas patatas fritas o ir a tomarte una hamburguesa, o sea, no lo sé, puedes hacer esas cosas, ¿no? Pero en tu día a día intentar comer sano y sobre todo cocinar también poniendo el corazón en ello, que yo creo que es importante poner el corazón en lo que hacemos. Entonces ya vamos como subiendo escalones, ¿no? Dormimos, comemos, estamos con las personas que nos hacen estar felices y con quien nos hace sentir bien, es súper importante. No tenemos que aguantar a una persona que nos hace sentir mal al lado. No, y eso es súper importante, ¿no? Estar con personas y si no, estás sola. Es mucho mejor estar sola, que a lo mejor es lo que tienes que hacer en ese momento. Entonces, es como de lo más básico, yo siempre aconsejo coger un papel y un boli y apuntar lo que no te hace sentir bien, lo que crees que debes cambiar en tu vida y si puedes ir tachando después y ya no volver a los antiguos hábitos y empezar a practicar los nuevos, ¿no? Porque es muy fácil volver a la rutina mala. Pero una vez que ya coges la rutina buena, vas como subiendo y ya es muy difícil volver atrás. Y después cuando ya pues todo, comes, duermes, estás con personas que te hacen sentir bien, te dejas un ratito para ti ya, pues ya luego vas a lo más, ¿no? El de repente, pues si te pones el pelo que te favorece, pues mucho mejor. Si te pintas las uñas, que yo no las tengo pintadas, mucho mejor. Que Silvia me riñe y me puede reñir porque las tengo sin pintar. Pero como lo más básico lo tengo cubierto y al día que me pinto las uñas me siento como Dios. ¿Y qué pasa Porque cuando estás significa ya que es lo más. ¿Y qué pasa cuando estás triste, Rocío? Porque por más fortaleza que podamos tener, por más entrega y escucharte No, y ser calla, que es que me gusta estar triste. Me gusta Es estar que triste. eso te iba a decir, porque la tristeza siempre va a estar dentro de nosotros, va a Claro, aparecer. ¿Cómo la manejas? me da un subidón bestial. Porque yo desde pequeña es como que parece que vivo aquí en el mundo de Peter Pan. Entonces, a mí, sí, es verdad, porque yo desde pequeña he tenido un punto así, un poco Peter Pan, que la gente me dice, claro, es que tú has nacido así, es que pasas por encima de las cosas y no sufres. Y digo, no. Y entonces yo de pequeñita, que esto sí lo he ido limpiando, debe ser que yo creo que cuando se separaron mis padres y mi madre me llevó a vivir a otra ciudad, a Madrid, así, yo creo que ahí desconecté, para no sufrir. Y esto fue con 5 años. Ujú. Entonces, gran parte de mi trabajo real, humano, ha sido conectarme.
o sea, conectarme. Y no fue eso solo lo único que me hizo desconectar. Yo no he tenido una vida fácil, la verdad, del todo. No tengo hermanos, mis padres se separaron, mi madre es una mujer maravillosa, pero o sea, muy complicada también. Entonces no he tenido una vida fácil para nada. No fatal, pero tampoco muy fácil. No he tenido una estabilidad así económica porque mi madre cuando de repente vivía bien pero se metió todo el dinero en una fundación que creó para ayudar a personas con discapacidad, curiosamente, aún antes de tener yo a mi hijo, porque ella tenía un hermano con parálisis cerebral, con lo cual yo sé que tengo que trabajar algo ahí porque me rodea, hice mucho voluntariado también con niños con discapacidad, imagínate, de joven, de más joven. Entonces, yo he tenido que trabajar mucho el estar aquí, en este planeta, aterrizada, ¿no? Porque yo he tenido mucha tendencia pues a estar ahí, en ese mundo de Peter Pan. Cuando he aterrizado, que me siento bastante aterrizada en mí misma, me he dado cuenta de que yo tengo ese punto Peter Pan. O sea, que lo tengo y en vez de caerme mal, me cae bien. O sea, ya he dicho, pues esto es un don, como el que tiene el don de, no sé, de aprender idiomas, otro, pues yo sí. Pero ¿qué pasa? Que como ahora me gusta como soy y me quiero y agradezco tener ese punto, cuando sufro, que sufro bastante a menudo, no muchísimo a lo mejor, ¿no? Pero pues sufro, Claro. porque sí, porque sufro, pues como todos, pues me pongo contenta. Digo, qué bien, esto es que estoy aterrizada, claro, qué narices, es que esto es, o sea, está fenomenal. Y entonces digo, a ver, ¿por qué sufres? Primero voy a llorar muchísimo, que me da un gustazo enorme. Y después de llorar, ya intento tomar perspectiva y digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Porque es normal? O pues que a lo mejor es una tontería, ¿no? No tanta tontería, porque he llorado y me ha servido para llorar, Claro. pero el caso es que me gusta, porque me significa que soy humana y que estoy aquí y que las emociones no son malas, la pena no es mala o la rabia no es mala. Yo he tenido que limpiar una de rabia en mi vida, que una ira que yo tenía ahí metida dentro, una ira tremenda, y me he dado cuenta pues que cuando somos pequeños pues a lo mejor nuestros padres con la mejor intención nos dicen algo y nos hace sufrir mucho y eso va quedando y quedando y cuando somos mayores tenemos una ira guardada, no es mala, pero es mejor sacarla porque pues eso, pero todas las emociones nos hacen ser humanos, claro que sí, estamos aquí para eso. Y escuchándote toda la conversación, sería absurdo preguntarte si rezas o no, porque nos has dicho durante todo el tiempo que pues has soltado preguntas y esperas tu respuesta, pero no pides, que fue pues uno de los conceptos que hemos recibido muchísimas personas que hemos nacido en un entorno religioso, y se nos ha dicho pide por el milagro, pide que cambie todo, pide por la sanación, pide para que vea, pide para que camine, pide, pide, pide. Me queda claro que tú no lo haces. Entonces, ¿crees en los milagros o tienes una perspectiva diferente de lo que esto vendría a ser en nuestras vidas? Mira, yo no creía en Dios, no es que no creyera, es que yo hace unos años me daba igual que existiera Dios o no, ni me lo planteaba. Después, desde que ha nacido mi hijo ya embarazada, me han pasado cosas mágicas, raras. Te podría contar muchas. Una, por ejemplo, es que mi perra me habló, estando ella viva 2 días antes de morir, me habló telepáticamente, entré en una especie de nube, se me vuelve a poner la cara, es que lo enseñaría. Lo leí en tu libro. Dale, dale, Entré en una cuéntaselos a especie todos. de, estaba en el parque, en un parque llena de personas alrededor, era un domingo en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, y había muchas personas en ese parque ese día, y mi perra estaba enferma con un bulto enorme en la espalda, un cáncer horrible, le dolía, estaba fatal, y ese día pues yo no sabía qué hacer con ella, no sabía si ponerle la inyección para que muriera en paz, o sea, lo más en paz posible, no sabía. El caso es que ese día, de repente, sacándola, de repente entré como en una especie de neblina blanca que se acompañó de un latir rapidísimo de mi corazón, muy, muy rápido, y entonces yo no sabía qué estaba pasando y de repente la miré y ella estaba mirándome fijamente, no sé el tiempo que duró, y ella me dijo, tú y yo somos dos almas, entonces esto me duele, pero es mi cuerpo físico, no te preocupes. Bueno, fue larga, vamos a decir, ¿no? O largo el mensaje que me dio y me dijo al final, por fin lo has comprendido. Y yo en ese momento sentí que había efectivamente comprendido algo y a día de hoy sé que me subió muchos escalones el grado de comprensión de lo que hemos venido a hacer aquí, efectivamente, que somos almas, ¿no? Entonces, cuando eso me lo dijo y ella me sonrió, yo la miraba y yo la veía sonreír, era de locos.
cuando aquello terminó, esa neblina, mi corazón seguía latiendo con fuerza y yo empecé a saltar por el parque porque debía haberme subido mucho el nivel de energía o algo así para yo saber o ser capaz de escuchar ese mensaje que no sé si mi perra o un ser superior a través de ella, no lo sé qué pasó. El caso es que yo necesitaba como saltar por el parque y me daba igual todo a pesar de mi timidez, ¿no? Y me daba todo igual, no sé si me miraron o no me miraron. Entonces yo, bueno, luego ella murió, pero fíjate que cuando murió yo pedí saber si estaba bien y al día siguiente de hacer aquella pregunta, a la nada, ¿estará bien mi perra? De repente vino a mi casa su alma, su espíritu, y empezó a mover cosas. Yo no estaba sola y pasaron cosas muy raras en mi casa ese día. Y cuando Felipe, mi marido, llegó de trabajar por la noche y se lo conté, en vez de decirme, ¿estás loca?, me dijo, déjala marchar. Entonces me asusté yo con aquello, dije, ostras, a ver si la estoy como atando aquí, ¿no? Y entonces yo me fui a la cama y cuando entré en mi habitación vi su fotografía, la de mi perra, y la etiqueta de la pelota con la que yo la había enterrado y me había quedado con la etiqueta de la pelota nueva que yo había comprado, la había guardado esa etiqueta y estaba en el suelo junto a su fotografía. Nadie había entrado en mi habitación, nadie, ni sabía dónde yo guardaba esa etiqueta. Estaba en el suelo y yo le dije, Boxy, si yo te estoy atando aquí, por favor, vete, o sea, sé feliz y descansa y bueno, el caso es que me han pasado muchas cosas que me hacen no tener fe, sino realmente saber que Dios existe, que somos almas y que estamos aquí en un constante aprendizaje y que hemos venido a ser felices. Eso lo tengo clarísimo, no hemos venido a sufrir. O sea, yo creo que es que hemos venido a ser felices y a crecer y a disfrutar en el aprendizaje todo lo que queramos y no sentirnos culpables, ¿no? En poder reírnos a carcajadas o llorar o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí Dios ya no es algo que esté ahí lejos y no, para nada, Dios está dentro de mí, dentro de ti, dentro de mi perro, dentro de todo, se ha convertido en algo en alguien con quien tengo una conversación constante, ¿no? Entonces ya no rezo, porque de pequeña cuando yo te decía antes, no creo en Dios, no es verdad, o sea, no es que no creyera, es que no me lo planteaba, pero sí es verdad que como por ejemplo la convivencia con mi madre a veces no era fácil y mi madre quería que pasaran cosas porque ella tiene como hiperactividad no diagnosticada. Entonces de repente pedía como imposibles y entonces yo como me sentía responsable de mi propia madre con 8 años, pues entonces yo pedía por favor que se cumplieran cosas que ella quería que eran imposibles y entonces no se cumplían y yo me enfadaba y decía, jo, entonces antes pedía, ¿no? Como tú dices, o cosas para mí, no sé, aprobar un examen que yo no había estudiado, para el que no había estudiado. Y entonces eran como, ojo, pues los milagros no existen y nadie me escucha. Y de repente ahora me doy cuenta de que no, de que mi rezo es una conversación constante y que si de repente, pues en este momento no estoy escuchando nada o no me siento conectada, intento parar en ese momento, cerrar los ojos, como conectarme a mi corazón y sentir su latido y digo, no, sí, estamos todos aquí juntos otra vez, ¿no? Entonces siento como un equipo de seres invisibles que me acompañan y me guían y que incluso me llevan a los sitios si no llego y de repente me pierdo y el GPS de mi teléfono no me funciona y le digo a mi hija Candela, Cande, no te preocupes que el ángel de la guarda, mi ángel de la guarda me va a llevar. Y oye, siempre me lleva. Entonces, para mí es una conversación constante y es quizás más eso, conversación y meditación, pero porque el rezo es más lo que tú has explicado, guay, ¿no? Que es pides y esperas, pero te conviertes en un ser pasivo en esta vida. Entonces, ahora lo que he comprendido es que esto es un juego constante de no pido, sino que, bueno, pido, porque narices yo pido también cosas, claro que sí las pido, pero no me quedo esperando así a que se cumplan, ¿no? Sino como que hago mis deberes también. Y entonces sí pido y recibo el mensaje de no pidas tanto y haz esto, ¿no? Es como, es que esto me cuesta mucho. Es como, claro, es que es lo que tienes que hacer. Venga, vale, y entonces lo hago, ¿no? Y si me equivoco y no era eso y meto la pata y digo, qué vergüenza, no era esto lo que tenía que hacer, digo, entonces mantengo la conversación, ¿no? Y digo, sois unos, perdón, cabrones, ¿no? Porque me habéis mandado a hacer algo o yo he creído que me decíais algo que no era y entonces es como te ríes, porque al final te tienes que reír.
Y entonces también así ves las pruebas. Hace poco tuviste otra prueba muy fuerte con algo que pasó en la salud de tu mamá. También lo leía y pues minutos atrás lo conversábamos también antes de empezar con la entrevista. Y sin duda fue algo que también movió tus cimientos nuevamente y que de pronto te puso frente a una situación compleja, realmente compleja, frente nuevamente. ¿Cómo tomas esto de aquí? Esto es que no acabamos con las pruebas, tenemos que tomar la siguiente prueba de una manera más alegre, más confiada, o ¿hasta cuándo va esto de las pruebas? ¿Cómo lo ves tú, Rocío? Lo de las pruebas, yo creo que el día que nos muramos ya dejaremos de tener pruebas. Hasta el último segundo será una prueba, porque yo creo eso, que si no, pues no tiene gracia, me imagino, el asunto. Pero fíjate que yo estaba aquí en mi casa tranquilamente y con mi madre he tenido siempre una relación, como os decía, la adoro, porque es mi referente, ¿no? Una mujer fuerte, es guay. Pero el caso es que durante unos años nos hemos mantenido, pues eso, el irme yo de España me ayudó a encontrarme también a mí, porque como ella tiene tanta fuerza, pues yo necesitaba encontrarme. Entonces nos hemos como alejado de alguna manera, luego los niños, bueno, toda la situación, el caso es que yo estaba en un momento en el que sentía que debía acercarme a mi madre, ¿no? Y de repente pasa esto y me llama un tío mío y me dice que mi madre ha tenido una disección de aorta y sobrevive una persona entre 10 de las disecciones de aorta. Entonces me llamó el médico, yo estoy aquí en Portugal y mi madre en Madrid, y me dijo el médico que probablemente ya no la iba a ver con vida, que era un milagro que hubiera sobrevivido a la disección de aorta tantas horas hasta que la llevaron al hospital, pero que no la iba a ver con vida. Entonces yo cogí el coche, las llaves, dejé a mi marido aquí, a los niños, 2 días antes de que se cerraran las fronteras por el COVID. Y yo me fui en el coche conduciendo 7 horas, llegué a las 3 de la madrugada a Madrid. Cuento esto porque cuando yo cogí el coche, lo primero que me salió fue sentirme culpable por esos años que yo no había estado a lo mejor más pendiente, ¿no? O por esas peleas que hemos tenido, o porque todo el mundo tiene y por eso lo cuento. Entonces, en ese momento, conduciendo, digo, no me puedo pasar 7 horas conduciendo con sueño, porque además mi hijo, curiosamente, había tenido epilepsia los 3 días anteriores a ese viaje, con lo cual yo no había dormido, porque a veces la tiene por un herpes que le sale. Entonces, justo, fíjate cómo son las cosas y la vida, cómo lo hace de divertido, que 3 días no había dormido y me toca coger el coche 7 de la tarde, o sea, pleno noche me iba a tocar, yo sola conduciendo. Entonces yo dije, y no me puedo pasar con sueño y encima sintiéndome mal y llorando 7 horas, no. Entonces ahí fue cuando me tocó conectarme, ¿no? Y no pude parar, porque si paro no veo con vida a mi madre, yo quería llegar lo antes posible, ¿no? Entonces, pues en ese momento dije, a ver, por favor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y en ese instante sentí que se estaba decidiendo lo que hacer con mi madre desde arriba. Sentí que en ese momento estaba quien fuera decidiendo a esta señora qué hacemos, este alma qué hacemos, la dejamos, la traemos. Entonces ahí me di cuenta de la grandeza de todo, ¿no? Entonces dije, pues nada, efectivamente, si os la tenéis que llevar, que sea bueno para mí que me quedo el aprendizaje y para ella que se vaya con la mayor de la paz posible, claro. Pero si se queda, que también sea, o sea, que sepamos sacar el mayor rendimiento posible a esta segunda oportunidad. Entonces, como que lo viví de otra manera, no fue solo que mi madre se pone mala, ¿no? Y sufro, sino como, bueno, vamos a ver de qué otra manera podemos aprender de esta situación. Y me pasé un viaje muy bueno de 7 horas, en el que lloré, por supuesto, de pena, de tristeza, pero se me había quitado ya una cierta angustia. Y cuando llegué al hospital, no me dejaron porque eran las 3 de la madrugada y el caso es que yo la pasé a ver por la mañana y estaba tan sedada que ella estaba tranquila, no era nada consciente. Fíjate que son 3 meses más tarde, estamos aquí y hoy he dejado a mi madre en el tren, camino a España, para, por nuevo, porque hemos pasado 3 meses de locos, en pleno COVID. Hemos estado en 2 hospitales porque cuando salió de la primera operación de disección de aorta, que fue una auténtica pesadilla en términos humanos, volvimos aquí a Portugal. Felipe, mi marido, estaba con los 3 niños en otro sitio por los contagios. Yo estaba sola con mi madre en mi casa, recién hecha la mudanza, que yo tenía todo en cajas, la casa helada, porque era una casa nueva. Y cuando llego a esta casa, mi madre al 5.º día desconecta de la realidad,
me la llevo al hospital, que yo había estado alargando el momento de llevármela para que no se contagiara por el COVID, y cuando llegamos al hospital, durante 48 horas yo no sé nada de ella y la tienen en la planta de infecciosos haciéndole las pruebas del COVID. Yo no sé nada de ella y cuando 48 horas más tarde me dicen que tiene una neumonía que había contraído en el quirófano de la operación de corazón y que se muere, que de esta ya se muere. Y entonces en estas, claro, yo digo, venga, basamos nuevamente el proceso de saber, de no sentirme culpable. En estos 5 días lo he hecho muy mal porque no he aprovechado, algo pasa, que me la estáis llevando otra vez cuando estamos aquí como tratando de recuperar el tiempo perdido de estos años, pues vuelves a reciclar para saber como alma, que bueno, total, imagínate. Nos hemos reído tanto, Wendy, en estos 3 meses. Hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos reído. Mi madre ha pasado por una depresión increíble, porque además, por miedo. Yo he sido responsable de mi madre, de mis 3 hijos. Felipe, mi marido, que esta es otra película, nos hemos separado hace 2 meses o 3 meses y nos adoramos, nos queremos con locura, pero nos hemos separado. La noche que le íbamos a decir a los 3 niños que nos separábamos fue la noche en la que a mi madre le dio la disección de aorta y yo me fui a Madrid. Por eso estábamos de mudanza, porque al día siguiente uno se iba a una casa y otro se iba a otra. Cuando yo volví, ya volví a mi casa nueva, todo en cajas, y Felipe me trajo a los niños, a los que no he visto durante 1 mes y 1 semana, me los trajo a casa y me dijo, ahí se quedan los niños, tu madre y el perro. Con lo cual, imagínate, 2 meses yo sola, sin colegio, con COVID, con miedo a que se contagiaran los niños, yo en 2 hospitales de España, que es donde peor estaba el tema del COVID, contagiando, o sea, las habitaciones de delante, o sea, de frente, todo el mundo tenía ya coronavirus, menos nosotras. Bueno, te puedo contar situaciones surrealistas de no tener ropa interior porque nos quedamos en el hospital de Huelva donde la dejaron ingresada por la neumonía y no había llevado ni la maleta y nos quedamos allí 10 días. Mis amigas por el WhatsApp lloraban de la risa, era como, pero ¿y vosotras qué hacéis para que os pasen siempre situaciones tan surrealistas? O sea que tú dices, las pruebas nunca acaban, pero además es como que cuanto más te entregas es como, venga, pues te mandamos esta también y entonces ya te ríes y dices, venga, y ya, ¿qué más? Porque era como todo surrealista. Pero te acostumbras y dices, pues es que más entrega ya, pues tendré que entregarme más, ¿no? Porque si no, no entiendo. Ay, Rocío, cuánta entrega, de verdad. Y mi pregunta final justamente iba a eso. ¿Qué le dirías a todas esas personas que han pasado, a la final es por la mitad de lo que tú has vivido, o a la final es un poco más, pero en todo caso, viviendo constantemente estas pruebas? ¿Qué les dirías para que no tiren la toalla, para que sigan teniendo una vida de calidad, una vida profunda, que los haga llegar en algún momento a tener felicidad? Pues que no se sientan solos. Para mí es súper importante que esas personas sepan que no están solos, porque es muy duro, yo hablo, pero claro, yo tengo 3 niños que me llenan la vida, o sea, pero es difícil sentirse solo y hay personas que a lo mejor no tienen ese motor, ¿no? Que son los niños, o a lo mejor sí lo tienen, pero a lo mejor es uno el que tienen y ese es el que tiene el problema. No lo sé, yo diría que es importante que no se sientan solos, que sepan que todo tiene un sentido, que es difícil, si no lo sientes así, es difícil creerlo, creer que, bueno, pues que estamos aquí para aprender y que es una escuela de almas, ¿no? O como lo quieras ver. Es difícil, si no lo sientas, cuando alguien te lo cuenta, es difícil interiorizarlo y saberlo. Puedes creerlo, pero saberlo, no lo sé. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A quien me pregunta y es como, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no pruebas a preguntar a la vida? ¿No? Pero preguntar eso, entregada, corazón abierto, por la noche, no lo sé, en un sitio en el que te sientas a gusto, frente al mar, no lo sé, en un sitio en el que puedas estar tranquilo, respira un poquito y pregunta a la vida, y pregunta a la vida, a Dios, a quien, da igual, a Buda, da igual, al árbol, o sea, a ti mismo, o sea, no importa, da igual, al final pregunta o pide que te manden una señal o que te... Porque es importante no sentirnos solos, ¿no? El no saber que estamos aquí abandonados y que te vas a morir y que no ha servido para nada, ¿no? Yo creo que es duro sentirte esa soledad. Entonces, en el momento en el que te sientes acompañado y saber que aunque no ves ahí, cambia muchísimo, ¿no? Y ese corazón, esa intuición, ese corazón que sea
tu referente. Para mí, cuando hablo de que no estás solo, quizás suena más a que hay seres invisibles que están ahí que nos acompañan, que sí lo creo, el ángel de la guarda, que yo antes tampoco, pero con que te conectes con tu corazón ya no te sientes solo, porque tu corazón es esa referencia que te va a llevar hacia la verdad, ¿no? Hacia ti mismo, y al final yo creo que estamos aquí para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, estos niños, estas enfermedades, estos problemas que en el día a día tenemos, es lo que trata todo el rato de decirnos es que vayamos hacia adentro para escuchar los mensajes, ¿no? Entonces, si somos tercos y no paramos y queremos seguir luchando y pensando que esto es una lucha y nos damos y nos damos y nos damos contra la pared y cada vez estamos más cansados, pues nos agotamos para nada, como la mosca que se choca contra el cristal y no ve que la ventana de al lado está abierta, ¿no? Entonces, pues es eso un poco, el ser humano tiende a esa lucha porque es lo que nos han enseñado y a ese trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y yo creo que hay momentos en los que tenemos que parar y preguntar. Gracias, Rocío, de verdad, por tu entrega, por tu alegría, por tu sabiduría, por enseñarnos que no es necesario ser un iluminado para saber que podemos utilizar herramientas internas, que las tenemos para poder trascender situaciones dolorosas y seguir sonriendo y seguir viviendo. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a ti, Wendy. Ha sido un placer, he estado aquí como en casa. Qué bueno, yo también me he sentido súper conectada contigo y espero que todos nuestros oyentes también y sobre todo que puedan rescatar tanto aprendizaje que nos has dejado el día de hoy. Gracias de verdad y con todos ustedes nos vemos el próximo domingo en otro podcast. Gracias, Wendy. Gracias, Rocío. Qué linda conversación. He tenido un llanto aquí todo el rato, no puedo más. Qué mona, yo estoy con la carne de gallina todo el rato puesta porque, no sé, me has llevado, he estado súper a gusto contigo también. Muchísimas gracias, Wendy.